Muy buenas noches, jóvenes. Hoy estamos aquí después de unas vacaciones no deseadas, ¿verdad? Con el apagón y una serie de cosas. Estoy aperturando, ya aperturé para ustedes la unidad número 4, que es una unidad bien sencillita que nos dice a nosotros como auditores independientes cómo podemos hacer uso del trabajo de la auditoría, departamento de auditoría y cómo podemos hacer uso del trabajo de expertos. Las tareas están ocultas. Déjenme ocultarla porque todavía no le he actualizado a este semestre. Nada de lo que está sin decir 2026-1, por si acaso se me olvida ocultarla a ustedes, usted puede realizar hasta que yo le indique, ¿verdad? Entonces, le estaba comentando a los demás que ocultar, un momentito, estoy ocultando todas las tareas. Entonces, estaba indicando que para el próximo lunes tendremos nuestro parcial de la unidad 1 a la 4 y les hice la salvedad que se fijen que hay un error en el detalle a mano izquierda donde hay dos unidades 1, pero cuando usted la abre, dice, esta que dice unidad 1 dice 2, esta 3 y la hoy que es la número 4. Entonces vamos a ver el material donde está el resumen didáctico y ahí hay dos videos donde hablamos de cómo los auditores independientes podemos hacer uso del trabajo del departamento de auditoría interna de la empresa y también cómo podemos hacer uso del trabajo de los expertos. Un momentito, que se me está descargando, pero ya estamos aquí. Están viendo el material, ¿verdad? Sí, maestro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el efecto del Departamento de Auditoría Interna en el trabajo de nosotros como auditores independientes o externos? ¿Cuál es el efecto? Y cómo nosotros podemos determinar si puedo hacer uso de ese trabajo. Esto es lo que trata esta unidad. Dice que existen NIAs en donde nos explican a nosotros como auditores independientes cuándo podemos hacer uso del trabajo del auditor interno que ha realizado en la empresa que estamos auditando. Claro está, como les dije, siempre dándole su derecho de autor. Si el Departamento de Auditoría Interna ha preparado una matriz con datos de estadísticos y yo lo voy a poner en mis papeles de trabajo, tengo que ponerle la salvedad que este documento fue preparado por el Departamento de Auditoría Interna de la empresa, ¿verdad? O sea, si yo voy a hacer uso de cualquier documento, de cualquier información que tiene el Departamento de Auditoría Interna, éticamente tengo que decir que ellos fue que lo prepararon, ¿correcto? Entonces, la auditoría interna, ¿de qué se encarga en una empresa? Se encarga de velar que se cumplan con los lineamientos que ha establecido la empresa, ¿verdad? Y además, supervisa que cada quien cumpla con sus responsabilidades. Entonces, yo puedo hacer uso de alguna documentación, si luego de yo evaluar ese departamento de auditoría, considero que es un departamento confiable, ¿verdad? El auditor independiente, como es este, somos nosotros, de los estados financieros, debe definir si es necesario e importante hacer uso de este trabajo de no solo de departamento de auditoría interna, sino de un experto. Como le estaba comentando, si yo en la empresa que yo estoy auditando, por ejemplo, más sencillo, hay un sistema de contabilidad que yo nunca lo he visto, yo puedo solicitar eh, asesoría externa de un experto en sistema de ese tipo para que me oriente a mí cómo fluye la información dentro del sistema. O sea, podemos hacer uso del trabajo de expertos. Entonces, ¿por qué?
para poder complementar el trabajo de la auditoría y determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, es pertinente, es coherente y cumple con el propósito de la auditoría. En esta unidad, como dice aquí, vamos a abordar dos NIAs que hablan de este tema, que son las 610 y las 620. Esas dos NIA, tenemos dos videos colgados en los recursos de aprendizaje, donde habla de esas dos NIAs, a grosso modo. Entonces, la 610 trata de cómo el auditor externo puede hacer uso del trabajo del auditor interno. Y la 620 también trata cómo nosotros podemos hacer uso del trabajo de un experto. O sea, son los temas que tratan en esta unidad. Entonces, la posición del auditor externo frente al auditor interno. Acuérdense que el auditor externo no trabaja para la empresa, fue contratado para revisar los estados financieros y dar una opinión sobre los mismos. En cambio, el auditor interno es un asalariado, pero dentro de la ética del auditor interno, aunque esté recibiendo un salario, él debe ser independiente. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros revisamos, a ver si qué nivel de independencia y de preparación académica y de confiabilidad puedo yo tener en algo que ha preparado el Departamento de Auditoría Interna de la empresa que estoy auditando. Como dice ahí claramente, el papel del auditor interno es determinado por la administración y los objetivos de la auditoría interna y externa no son los mismos, como ya ustedes saben y le he explicado anteriormente. Las funciones del departamento de auditoría varían de acuerdo a lo que requiera la administración. Y el interés primordial de nosotros como auditores es si los estados financieros que me dio la empresa, la administración, están libres de errores. ¿Verdad? No obstante, como dice ahí, nosotros podemos hacer uso de trabajos del Departamento de Auditoría Interna. Independientemente de que el Departamento de Auditoría Interna son asalariados y no tienen el mismo grado de independencia de nosotros que estamos por un contrato, podemos hacer uso de algunas de las informaciones, ¿verdad? Dice aquí eh, que los objetivos del auditor externo en cuanto a la función de auditoría interna se determina, según la NIA 610, por estas situaciones. Determinar si voy a usar trabajos del auditor interno y en su caso, ¿para qué? ¿Verdad? En caso de utilizar trabajo del auditor interno, determinar si estos trabajos son adecuados para los fines de mi auditoría que yo estoy haciendo, que es externa. Esas son las cosas que yo tengo que tomar en cuenta. Para determinar si estos trabajos de auditoría interna son adecuados para los fines de mi auditoría, eh, tengo que ver la formación y la competencia técnica de los que conforman ese departamento de auditoría interna de la empresa. Si estos trabajos que ellos prepararon fueron revisados, documentados y supervisados. Y también si se ha obtenido evidencia de auditoría adecuada que permita a los auditores internos hacer ese trabajo. También debo de chequear si las conclusiones que alcanzó el Departamento de Auditoría Interna son congruentes con el trabajo que ellos están presentando. Y también yo me doy cuenta cómo fluye la información de ese departamento de auditoría interna dentro de la empresa. Recuerden que el departamento de auditoría interna está en el organigrama entre el consejo de accionistas y la gerencia. Y la línea está sesgada. Eso quiere decir que ese departamento es independiente. No le tiene que responder a nadie específicamente, sino que va a hacer su trabajo y le va a responder al consejo. Pero a veces ese departamento se ven limitados en hacer sus trabajos, vamos a decirlo así, se ven limitados. Entonces,
Aquí está claro cuáles son los alcances del Departamento de Auditoría Interna, revisar los sistemas de contabilidad y el control interno que se cumpla, establece sistemas para establecer las responsabilidades y los revisa continuamente para que cada quien cumpla con su rol en el puesto que fue creado. También revisa los sistemas, los monitorea y recomienda mejoras consecuentemente. Eso es lo que hace el Departamento de Auditoría Interna y otros puntos es revisar cómo se están llevando las operaciones, si son eficientes, si no están duplicadas, si no hay merma o si no hay desperdicio de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora está definiendo ya auditoría interna, que ya lo hablamos, es una actividad independiente, entre comillas, porque tú eres asalariado ahí adentro, ¿verdad? Y a veces la independencia se ve un poco sesgada cuando tú trabajas para una empresa, pero la definición es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría para agregar valor a las operaciones de una empresa. Entonces, la responsabilidad del auditor externo es emitir una opinión sobre los estados financieros, ¿verdad? Pero, como le estaba diciendo, hay trabajos de este departamento que son útiles para los fines de mi auditoría. ¿Qué factores pueden afectar que yo use los trabajos de ese departamento? Como ya lo hemos hablado, la objetividad. O sea, si los auditores internos tienen libertad para hacer su trabajo, si no son coartados, si no se sienten presionados, si no le bajan línea, como decimos nosotros aquí en República Dominicana, si hay competencia técnica y debida diligencia profesional y la comunicación entre nosotros. A veces el Departamento de Auditoría Interna es celoso con su información y no nos las quiere dar. Yo tengo que explicarle que el objetivo de la auditoría de ese departamento y la mía no tienen nada que ver. Yo le voy a dar los créditos. Entonces, la comunicación entre el auditor externo y el interno puede ser más eficaz cuando los auditores internos tienen la libertad de comunicarse abiertamente con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspecto tú debes evaluar? ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo voy rápido ahí, porque es un tema como que se cae de la propia definición. ¿Tienen alguna duda? Todo claro, profe, hasta ahora. Y fácil, ¿verdad que sí? Y es fácil de uno. Y con las nías que tenemos ahí y que vamos a ver más abajo, con esos videos ustedes van a entender más fácil, ¿verdad? Durante el curso de planeación de nuestra auditoría, debo evaluar cuál es la función del departamento de la auditoría interna dentro de la empresa, ¿verdad? Y cuál es su impacto en que la información que sale de la contabilidad sea fehaciente, creíble y corresponda a la realidad de la empresa, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esa evaluación, va a influir en la decisión del Departamento de Auditoría Externa para ver si yo voy a hacer uso de esas informaciones, ¿verdad? Entonces, para obtener una comprensión y desarrollar una evaluación preliminar de la función de la auditoría interna, yo tengo que ver en el organigrama dónde está situado el Departamento de Auditoría Interna y a quién le corresponde, o sea, a quién le responde, ¿verdad? Si también el recurso humano de la empresa respeta ese departamento de auditoría y le da la información que él solicita. Y cuando él hace ese reporte, ¿a quién que se lo entrega? ¿A la gerencia? ¿Al consejo administrativo? ¿O a quién?
o al contador. Entonces, yo veo, tengo que eh, estudiar el estatus organizacional del Departamento de Auditoría Interna. En la situación ideal, el Departamento de Auditoría Interna deberá reportar al nivel más alto de la empresa, o sea, al consejo, y debe estar libre de cualquier otra responsabilidad operativa. O sea, no puede estar involucrado en las operaciones, ni en los registros de contabilidad, ni en cuidar los activos, ni en revisar los pasivos, nada. Es lo que tiene que ver que se cumplan con los controles internos que la empresa ha establecido. Alcance de su función. Tengo que evaluar la naturaleza y el alcance de lo que hace ese departamento de auditoría interna. El auditor externo también necesita considerar si la administración actúa sobre las recomendaciones del departamento. O sea, el departamento de auditoría interna le da su reporte al consejo. Ahora, el consejo se lo, le da ese reporte a la administración, le hace caso, se llevan de lo que él dice, implementan lo que él ha descrito en ese reporte o lo ponen en una gaveta. Entonces, yo tengo que evaluar eso, porque si lo entran en una gaveta, ¿para qué yo voy a usar ese trabajo? ¿Verdad? Que no se ha aplicado. También la naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos que ha aplicado el Departamento de Auditoría Interna va a depender de que yo decida asumir el riesgo de escoger, de usar ese material, ¿verdad? Entonces, debe haber una comunicación fluida entre el auditor externo o independiente y el auditor interno. Debe haber confianza como colegas, debemos conversar y puedo diseñar reuniones, tantos semanales o cada 3 días con el departamento para que me respondan cómo sacaron esta información, qué fue lo que hicieron para obtenerla y así sucesivamente. O sea, coordinamos los trabajos. El auditor interno no trabaja para mí. Yo tengo que verlo como un colega, como una ayuda idónea para yo hacer mi auditoría, sin quitarle sus créditos. Y debo de decírselo inmediatamente. Oye, entonces, eh, y cuando yo vea como auditor externo una debilidad en el departamento o en el control interno que está establecido, debo con respeto hacer un informe y comentarlo con él, con el departamento de auditoría. Cuando hay muchas personas trabajando en el departamento de auditoría, se crea un comité este comité se reúne cada cierto tiempo, entonces yo solicito una ayuda con el comité, no con un dedo acusador, sino como un colega que quiere ayudar a que se haga ese reporte. Gracias, mi amor. Ahí está, te lo van a leer. Ujú, ustedes lo van a leer ahí. ¿Ok? Mírenlo aquí. Dice que la interacción del Departamento de Auditoría Interna resulta más efectiva cuando se celebran reuniones, ¿verdad? A intervalos apropiados durante el periodo. El auditor externo necesita ser informado y tener acceso a informes de auditoría interna relevantes y mantenérselo informado de cualquier asunto importante que nos llame la atención. Asimismo, o sea, pero es como le dije, de profesional a profesional. Si no voy a hacerlo de forma profesional, mejor no solicito ayuda a ese departamento, porque el objetivo de la auditoría de nosotros dos son diferentes. Entonces, el auditor va a evaluar si voy a usar este trabajo de un experto. Ya le dije quién es un experto, es un conocedor de un área que yo no tengo dominio. ¿Verdad? O no estoy tan claro. Entonces, yo puedo hacer uso del trabajo de un experto. Como les dije, un experto en sistemas, un experto en geología, un ingeniero industrial que
tienen una función específica dentro de las empresas y un ingeniero, un geólogo. O sea, dependiendo de la empresa que yo estoy auditando, yo puedo hacer uso del trabajo de un experto. Entonces, esa parte, cuando yo voy a hacer uso del trabajo de un experto, yo tengo que comunicárselo a mi cliente porque eso lo paga él, ¿verdad? Su honorario de ese experto lo paga el cliente. ¿Ok? Entonces, luego que el experto me entrega ese reporte, entonces nosotros lo evaluamos y forma parte de la evidencia de mi auditoría. Si el trabajo del experto implica hipótesis y métodos, por ejemplo, estadísticos o económicos, nosotros debemos eh, debemos de cerciorarnos que los datos que él está usando para hacer dicho estudio son fehacientes. ¿Oyeron? Escúcheme que entró una llamada y me saca de la presentación, ¿verdad? Entonces, si el auditor determina que el trabajo del experto no es adecuado para los fines del auditor, de la auditoría mía, acordará con este experto lo que yo deseo, se lo debo expresar claramente para que él agregue en ese trabajo lo que yo necesito, ¿verdad? Y si ya no, el trabajo del experto no es lo que yo esperaba, entonces le voy a hacer pruebas de otro tipo para poder entonces sustentar mi opinión sobre el tema. ¿Ok? Entonces, miren ahí los videos. Ahí está el link. ¿Por qué tu ex compañera de clase está ¿Están siempre viendo? viajando por el mundo y tú sigues llegando No justo lo a van a fin de ver mes? conmigo, pero son Te voy cosas a contar el pequeñitas. secreto que ella descubrió. Y son videos de 6 minutos. O sea, son facilitos. Aquí estamos hablando de la norma 610. Eh, Norma Internacional de Auditoría 610, uso del trabajo de auditores internos. La Norma Internacional de Auditoría 610 manifiesta que, de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de auditoría interna para el proceso de la auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa en los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de auditoría de ambos son diferentes, dado que los objetivos de la función de auditoría interna son determinados por la administración y el gobierno corporativo. Sin embargo, los medios por los cuales el auditor externo e interno buscan lograr sus objetivos en la función de auditoría pueden ser similares. Es importante aclarar que la función de auditoría interna no es independiente de la entidad por el hecho de tener un cierto grado de autonomía y objetividad, y de la misma manera el auditor externo tiene la responsabilidad de expresar su opinión sobre los estados financieros sin que sea opacada porque la entidad lleva a cabo una auditoría interna. La función de auditoría interna depende de la organización y estructura de la entidad y se ocupa del monitoreo del control interno, examinar la información financiera y de operación, revisión de operaciones y cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. Objetivos. El principal objetivo del auditor es determinar si es necesaria y pertinente la utilización del trabajo de la auditoría interna y si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría. Definiciones. Función de auditoría interna. Es un servicio de evaluación a la entidad que examina, evalúa y monitorea la adecuación y efectividad del control interno. La auditoría interna permite un control permanente y eficaz sobre el control interno para proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información financiera.
Se fue. Auditores internos. Son las personas encargadas de realizar las actividades de la función de auditoría interna y tienen como objetivo principal verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno. O sea, le puse un poco de este video para que ustedes vean que en estos dos videos le explicamos de forma sencilla la norma 610 y la 620, que es el tema que nos compete. Entonces, yo los exhorto a que vean el video 610 y de la norma 610 y la 620. Y para los que quizás se nos unieron un poco más tarde, recordarle lo siguiente. El examen va a estar disponible de la unidad 1 a la 4 el próximo lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Un solo intento, pero ese intento usted lo va a poder hacer en el momento que usted considere. ¿Oyeron? Y van, como les dije, las unidades de la 1 a la 4, incluyendo esta de hoy, que es súper sencilla, como ustedes lo pudieron constatar. ¿Ok? Otra cosa que quiero invitarlos, aunque ustedes no son de tributación, a unos cursos talleres que tenemos aprobados por la DGII sobre impuestos sobre la renta, ITEVIS, eh, comprobante fiscal y comprobantes electrónicos, que ahora entraron a ser obligatorios a partir de este año en las empresas. Entonces, le voy a mandar una foto de los diversos cursos que empiezan la semana próxima, por si les interesa, después que usted se examine, participar en alguno de esos cursos, y le voy a mandar el link para que pueda entrar directamente como estudiante de la UAS, aunque no sea de tributación. Los invito a los que puedan hacerlo, que lo hagan, porque es un complemento para lo que ustedes han aprendido en tributación 1 y en tributación 2. Tenía ya 2 semestres que no conseguía eh, estos cursos directos para ustedes como estudiantes de la UAS, pero gracias a Dios ya tenemos otra vez los cursos disponibles. Le estaré mandando